¿Sientes que estás completamente aquí o que una parte de ti está en otro lugar? Quizás parezca una pregunta extraña, pero hay días en los que algo dentro de nosotros parece vagar, como si una parte esencial estuviera lejos, no muerta, no ausente, solo distante. Y es en ese espacio, entre el cuerpo que sigue viviendo y el alma que parece esperar en silencio, donde nace uno de los misterios más profundos de la existencia humana. ¿Alguna vez has tenido la sensación de estar mirando el mundo a través de una niebla? De estar presente, pero al mismo tiempo desconectado? Como si tus gestos, tus palabras, incluso tus pensamientos salieran de un lugar automático, mientras tu verdadera esencia descansa en algún rincón olvidado. Ese vacío no es debilidad, ese silencio no es un error. Según las enseñanzas de Edgar Cayce, esos momentos de extrañeza pueden ser, en realidad, el susurro de tu alma pidiendo ser recordada, como un pájaro que se alejó del nido y ahora revolotea en el aire, esperando que lo llames para que regrese. Cayce decía que el alma es eterna, pero su presencia en el cuerpo es como la brisa, sutil, delicada, fácil de perder cuando no hay un refugio donde posarse. En sus lecturas, describía casos en los que el alma parecía desalojada del cuerpo, no como si se hubiera ido para siempre, sino como si estuviera esperando una llamada para volver. Esto puede suceder después de traumas, periodos de gran estrés, o simplemente por la acumulación de pequeños dolores no expresados, no reconocidos, no sentidos. Estar vivo no significa estar completo. Hay personas que viven décadas con el alma parcialmente adormecida, como si algo se hubiera quedado atrás. Y aunque esto sea invisible a los ojos de los demás, tú lo sabes. En el fondo, algo en ti lo sabe. Algunas personas lo describen como si una parte de ellas se hubiera detenido en el tiempo, atrapada en un momento específico. El duelo por alguien que se ha ido, la pérdida de un sueño, un cambio que no ha sido bien comprendido por la mente, pero que ha sido profundamente sentido por el alma. Otros relatan la sensación de que nunca han llegado realmente aquí, como si estuvieran siempre en tránsito entre mundos, dimensiones o recuerdos que no saben explicar. ¿Echas de menos un lugar que nunca has visto? Esta pregunta, que parece poética, puede ser más literal de lo que imaginamos. Cayce hablaba de planos de existencia donde nuestra alma habita entre encarnaciones, lugares de aprendizaje, descanso y reencuentro. Cuando reencarnamos, una parte del alma viene con nosotros, pero a veces no llega toda, o llega, pero se pierde en el camino de la vida. Y entonces experimentamos esa sensación, la de estar parcialmente presentes, como si fuéramos olas, pero hubiéramos olvidado el océano, como si fuéramos cuerpos, pero hubiéramos olvidado la luz que nos habita. Quizás te preguntes, ¿pero por qué mi alma se alejaría de mí? No es culpa tuya, ni de la vida. A veces, el alma se retrae para protegerse. A veces, se fragmenta ante un dolor muy grande. Y hay momentos en los que simplemente se distrae, se pierde entre las exigencias, las expectativas, los miedos. Pero eso no significa que se haya ido para siempre. El alma, como decía Cayce, tiene sed de unidad. Quiere volver, quiere ser sentida. Y por eso hacemos esta pregunta: ¿dónde está tu alma ahora? Quizás parte de ella esté en ti, en tus ojos, en tu voz, en tus silencios. Quizás otra parte esté vagando por recuerdos antiguos, tratando de encontrar un sentido a lo que no se dijo. Y quién sabe, quizás una tercera parte esté simplemente dormida, esperando que la despiertes con un gesto de amor, una oración sincera o un momento de profunda escucha interior. Este vídeo no trata de diagnósticos, no trata de respuestas fáciles. Se trata de una invitación para que mires dentro de ti con amabilidad y preguntes, con valentía y ternura: mi alma, ¿dónde estás? Quizás esa pregunta, hecha con honestidad, sea el primer paso para el reencuentro. Porque en el fondo toda alma perdida solo está esperando ser recordada. Y todo recuerdo es una llamada. Según Edgar Cayce, el cuerpo es una morada temporal, una especie de templo sagrado donde el alma puede habitar durante su viaje terrenal.
Pero también advertía, el alma no siempre está de hecho dentro de ese templo, no siempre está plenamente anclada. La presencia del alma no está garantizada solo por los latidos del corazón o la respiración. A menudo, la vida continúa, pero el alma se ausenta, discretamente, silenciosamente, como una presencia que, por ser tan sutil, solo deja el recuerdo de sí misma. Kaise describía el cuerpo como una estación de paso para el alma, un vehículo temporal, importante, pero no absoluto. Y cuando hay un sufrimiento profundo, traumas no procesados o incluso una vida vivida sin dirección interior, el alma puede retirarse, no como forma de castigo, sino como un gesto de protección, un alejamiento necesario hasta que el espacio interior vuelva a ser habitable. ¿Alguna vez has vivido momentos en los que sentías que actuabas de forma automática? Días en los que hacías todo lo que había que hacer, hablar, caminar, resolver cosas, pero por dentro parecías estar ausente, como si el tú verdadero estuviera observando la vida desde fuera sin participar realmente. Muchas personas describen este tipo de sensación. Algunas dicen que tras un duelo pasaron años sintiéndose espectadoras de su propia vida. Otras cuentan que, tras situaciones de violencia emocional o física, algo en ellas se rompió y nunca volvió a ser exactamente igual. También hay quienes, sin motivo aparente, tienen la sensación constante de no estar plenamente aquí. Edgar Cayce decía que esto ocurre porque el alma, en su profunda sensibilidad, necesita alinearse, necesita espacio para ser, para respirar, para manifestarse. Y cuando ese espacio se ve invadido por el dolor, la mentira, la confusión o el exceso de prisas, se aleja, no como una forma de abandono, sino como una espera paciente. Esta comprensión puede ser transformadora, porque a menudo las personas se culpan a sí mismas por este sentimiento de desconexión. Piensan que son frías, desmotivadas o perezosas, pero tal vez la cuestión no sea esa. Quizás lo que falta es simplemente alma. Cayce decía que el alma se manifiesta en el cuerpo a través de la presencia consciente, y que esta presencia solo puede surgir cuando la mente, el corazón y el espíritu están en armonía. Cuando vivimos solo para complacer a los demás, cuando reprimimos lo que sentimos, cuando nos traicionamos a nosotros mismos repetidamente, es como si expulsáramos poco a poco el alma de nuestro hogar. Y entonces, por fuera, todo parece normal, pero por dentro, todo está silenciosamente ausente. ¿Alguna vez te has mirado al espejo y has tenido la sensación de no reconocerte? Esa extrañeza puede ser una señal de que tu alma está lejos, y cuando eso ocurre, incluso las cosas más bellas de la vida pierden su sabor. La risa se vuelve mecánica, la oración vacía, el afecto distante, porque el cuerpo puede seguir adelante, pero sin alma, todo pierde densidad. En algunas tradiciones espirituales antiguas, se creía que los traumas muy intensos podían romper el alma, como si partes de ella se fragmentaran y se esparcieran en diferentes planos de la existencia. Algunas culturas lo llamaban pérdida del alma, otras desplazamiento espiritual, pero todas, de alguna manera, reconocían que hay una diferencia entre estar vivo y estar plenamente presente. Cayce no utilizaba estas palabras, pero su comprensión era profunda. Para él, el cuerpo era un templo que debía tratarse con reverencia, precisamente porque el alma solo se sentía cómoda en lugares donde podía ser escuchada, donde había verdad, silencio, compasión. También decía que, a lo largo de la vida, el alma nos envía señales, pequeñas llamadas para volver al hogar interior, a veces en forma de sueño, otras a través de una nostalgia repentina que no tiene nombre, o incluso en ese llanto que surge de la nada y que no podemos explicar. Esos son los suspiros del alma, pequeñas peticiones para volver. El reencuentro con el alma no requiere grandes rituales. A veces todo lo que necesita es un instante de presencia, un cuerpo que respira con intención, una escucha sincera, un gesto de cariño hacia uno mismo. ¿Te has preguntado alguna vez qué te está tratando de decir tu alma? Quizás, si cierras los ojos ahora y respiras profundamente, puedas escuchar algo, no con los oídos,
sino con el corazón. Un murmullo, un calor, un recuerdo, algo pequeño pero verdadero, un hilo de presencia que se extiende hasta donde tú estás. Porque al fin y al cabo, el alma nunca se va del todo, solo se retira, y cuando encuentra espacio, vuelve, lentamente, con amor, como quien reconoce el camino a casa, y tal vez, solo tal vez, hoy sea el momento de abrir la puerta de nuevo. En su profunda y silenciosa sabiduría, Kayse explicaba que el ser humano no es solo cuerpo y alma, sino una tríada: alma, mente y espíritu. Tres fuerzas que se entrelazan y se comunican constantemente, como los hilos de un tejido invisible que sostiene nuestra existencia. El alma, para Kayse, es la esencia eterna, lo que somos más allá de las encarnaciones, más allá del tiempo y la materia. El alma guarda nuestros recuerdos más profundos, nuestros aprendizajes y nuestro propósito. Es la individualidad que atraviesa los siglos y se moldea con cada experiencia. El espíritu, por otro lado, es el aliento divino, la chispa que nos conecta directamente con el Creador. No es algo que se desarrolla o cambia. Es puro, inmutable, sagrado. Es el puente entre el alma y la fuente. Kayse decía que el espíritu siempre está disponible, pero no siempre podemos acceder a él, porque nos falta silencio, nos falta apertura, nos falta sintonía. Y en medio de estas dos fuerzas está la mente. La mente, para él, es el instrumento de elección. Es el canal por el que decidimos cada día qué nutrir, qué escuchar, qué callar. Es con la mente con la que organizamos las experiencias del alma y abrimos o cerramos el camino al espíritu. Cuando esta tríada está en armonía, ocurre algo mágico. El alma se ancla con fuerza en el cuerpo. Hay claridad, paz, dirección. La vida fluye con más ligereza. El cuerpo parece más vivo, más sensible, más intuitivo. Pero cuando hay desalineación, el alma se pierde. No desaparece, sino que se fragmenta, se dispersa. Y entonces surgen los síntomas sutiles: un cansancio sin explicación, una sensación de estar desconectado, una tristeza leve pero constante, y sobre todo, una sensación de ausencia de uno mismo. Muchas personas describen esto como si estuvieran viviendo desde el cuello hacia arriba. La mente sigue funcionando. Piensan, analizan, toman decisiones, pero el cuerpo parece distante y el corazón adormecido. No sienten verdadera alegría desde hace mucho tiempo. No lloran, no se emocionan con lo que antes les conmovía. Están vivas, pero no completas. Otros dicen que viven con el corazón cerrado. No pueden confiar, no se permiten amar. Y cuando ocurre algo bonito, sienten cierta incomodidad, como si no lo merecieran, o como si no pudieran retener eso dentro de sí mismos. Según Kayse, este tipo de desconexión interna es una de las principales causas del sufrimiento humano. No es la vida en sí misma la que nos hace daño, sino el alejamiento del alma de la vida. Cuando la mente toma el control absoluto, sin escuchar al alma, se pierde en los laberintos de la lógica, la ansiedad y la comparación. Y el espíritu, que antes era una presencia constante, se convierte en un eco lejano. Esta división interna se refleja en el cuerpo. Kayse observaba que muchas enfermedades físicas son, en realidad, manifestaciones del alma que intenta ser escuchada. Decía, el cuerpo enferma cuando no se escucha al alma. Un malestar constante, un dolor que nunca desaparece, un insomnio persistente, pueden ser solo expresiones somáticas de un alma exiliada que intenta regresar. Pero, ¿cómo saber si estamos alineados? Kayse sugería prestar atención a la calidad de la presencia. Cuando el alma, la mente y el espíritu están en sintonía, hay una sutil sensación de paz. No es una euforia pasajera, sino una serenidad que se mantiene incluso en los días difíciles. Las decisiones parecen más claras. El tiempo pasa de forma diferente. Aumentan las sincronicidades, esos pequeños accidentes felices que parecen indicar que estamos en el camino correcto. Y cuando hay desalineación, todo se vuelve más pesado. Hay una enorme dificultad para concentrarse. La vida parece sin color. El cuerpo se tensa. Las relaciones
se vuelven agotadoras. La soledad se instala incluso entre las personas. Y la mente no para. Da vueltas en círculos, tratando de resolver lo que no se puede resolver solo con la lógica. Pero hay esperanza. El reencuentro entre el alma, la mente y el espíritu no exige perfección. Solo exige disposición para escuchar, para acoger, para callar. A veces, esta realineación comienza con algo sencillo: un baño de sol, una oración sincera, una conversación profunda con alguien que te ve de verdad. A veces, comienza cuando dices no a lo que te vacía, o cuando decides con valentía volver a sentir, porque sentir es el lenguaje del alma, y cuando se siente el alma, ésta regresa. Puede que ahora no tengas todas las respuestas, puede que estés en medio de la confusión, del dolor, de la espera, pero aún así, algo dentro de ti lo sabe, algo en ti todavía escucha, todavía llama, todavía espera. Quizás hoy solo puedas respirar y decirte a ti mismo en silencio: estoy aquí y quiero volver a mí mismo. Este es el comienzo del reencuentro. ¿Alguna vez te has sentido dividido? Como si una parte de ti estuviera en el presente, viviendo lo que hay que vivir, pero otra parte estuviera en algún lugar lejano, como una suave sombra detrás del tiempo. Este sentimiento, que a muchos les parece extraño o incluso vergonzoso de compartir, es más común de lo que imaginamos. Muchas personas viven así, parcialmente aquí, parcialmente en otro lugar. Y no se trata de distracción o evasión mental. Según las enseñanzas de Edgar Cayce, esto puede ser, de hecho, una expresión real del movimiento del alma. Cayce hablaba de espacios intermedios, dimensiones sutiles entre los planos físico y espiritual, donde fragmentos del alma pueden permanecer por diferentes razones. A veces, estos fragmentos están vinculados a recuerdos no resueltos de otras vidas. Otras veces, permanecen conectados a emociones intensas que el alma aún carga: penas, traumas, promesas antiguas, vínculos que no se han disuelto. ¿Alguna vez has tenido sueños tan vívidos que, al despertar, has sentido que realmente habías estado en otro lugar? ¿Has tenido corazonadas, déjà vus o recuerdos que no parecían exactamente tuyos, como si recordaras algo, pero no supieras de dónde? Cayce describía estas experiencias como ecos del alma en tránsito. Explicaba que cuando el alma está en proceso de reintegración, es decir, tratando de reunir todas sus partes dispersas, envía estas señales, imágenes, emociones, intuiciones que no se explican con la mente racional. También decía que durante el sueño profundo, el alma puede desplazarse, puede visitar otros planos de conciencia, encontrar maestros espirituales, revisar experiencias pasadas o incluso anticipar situaciones futuras. A veces regresa al cuerpo con mensajes importantes. Otras veces solo trae una sensación de paz o de malestar, cuando lo que ha visto es un reflejo de algo que aún necesita ser sanado. Muchas personas relatan sensaciones como: siento que estoy viviendo a medias, como si una parte de mí se hubiera quedado en algún lugar al que no puedo llegar. Tengo recuerdos que no pertenecen a esta vida, pero son tan reales como ella. ¿Sabes? A veces me veo de niño otra vez, sintiendo el mismo miedo, la misma soledad, como si eso todavía estuviera sucediendo. Estos relatos, que para la ciencia convencional pueden parecer alucinaciones o fenómenos psicológicos aislados, se consideran, a la luz de la espiritualidad profunda, manifestaciones legítimas del viaje del alma. Y lo más importante, invitaciones a regresar. Cayce nos recordaba que el alma siempre está tratando de volver a casa. Incluso cuando está fragmentada, incluso cuando está lejos, busca reunirse, porque su naturaleza es la unidad. ¿Y qué le impide volver? Por lo general, son dolores antiguos, lugares donde fuimos heridos, personas a las que no podemos perdonar, situaciones que nos marcaron profundamente y que, aunque olvidadas por la mente, siguen vivas en el cuerpo energético. El alma, por amor o por miedo, a veces se queda allí, como si una parte de ella se negara a seguir adelante sin antes comprender o sin antes ser acogida. Por eso, hay personas que se sienten atrapadas en el pasado, que reviven, de forma repetitiva,
determinadas emociones o patrones que atraen los mismos dolores, las mismas faltas. No es un castigo, es solo el alma tratando de completar un ciclo, tratando de liberarse, tratando de volver. Y también hay almas que se proyectan hacia el futuro, que viven ansiosas, como si tuvieran que anticiparse a todo, como si necesitaran controlar cada posibilidad. Son almas que aún no han aprendido a confiar, y por eso no pueden estar plenamente en el ahora. Quizás notes en ti mismo este movimiento, una parte aún atrapada en un ayer que no fue comprendido, otra ya preocupada por lo que aún no ha llegado, y el presente vacío, silencioso, ignorado, pero es en el presente donde el alma se ancla. Según Kayse, el alma solo puede regresar al cuerpo cuando el ahora se vuelve seguro, cuando hay espacio interno, cuando dejamos de luchar contra lo que fue y de temer lo que será, cuando abrimos el corazón para simplemente ser. Esto no se hace con esfuerzo, sino con rendición. No es una orden, sino una invitación. Y esa invitación puede comenzar así, con una mirada más compasiva hacia tu propia historia, con un gesto de aceptación hacia lo que no ha sido posible cambiar, con una respiración más lenta, con el valor de volver al momento presente y decir, a pesar de todo lo que ha pasado, estoy aquí. El alma escucha, no exige perfección, solo quiere ser sentida, y cuando se la llama con sinceridad, aunque sea en silencio, vuelve, se reúne, se reintegra. Por eso tal vez no sea exagerado decir que la mayor parte de nuestro viaje espiritual no es para alcanzar algo, sino para volver a nosotros mismos. Y si hoy, por un instante, simplemente cerrases los ojos y te dijeras, me llamo de vuelta, entera, entera, quizás una parte de ti, esa que parecía tan lejana, lleva mucho tiempo esperando esa llamada. Hay momentos en los que el cuerpo descansa, pero el alma se despierta. ¿Alguna vez has tenido la clara sensación de estar fuera de tu cuerpo? Como si te hubieras elevado, flotado, o simplemente visto desde otro ángulo, desde otro plano. ¿Alguna vez has soñado con lugares que nunca has conocido y sin embargo has sentido que ya has estado allí? ¿Alguna vez has sentido tu presencia en más de un lugar al mismo tiempo, como si tu corazón habitara dos realidades distintas? Para Edgar Cayce, estos relatos no eran meras alucinaciones o fantasías oníricas. Eran pruebas de que el alma es libre, de que se mueve silenciosamente más allá de las fronteras de la carne, y de que, incluso cuando creemos que todo está parado, hay partes de nosotros en pleno vuelo. Cayce era conocido por entrar en estados de trance profundo, durante los cuales, según se decía, su alma accedía a información más allá del espacio-tiempo. Él llamaba a esos momentos lecturas del alma, y en ellos describía viajes interdimensionales, encuentros con seres espirituales, revisiones de vidas pasadas e incluso visitas a planos de existencia que aún no comprendemos plenamente. Estas experiencias no eran exclusivas de él. Según Cayce, todos nosotros, en mayor o menor medida, nos proyectamos durante el sueño, durante estados meditativos o incluso en momentos de gran emoción. El alma se desprende suavemente del cuerpo físico y puede visitar realidades paralelas, revisitar recuerdos dormidos o simplemente flotar en regiones de sanación y aprendizaje espiritual. Las personas que han vivido estas experiencias las describen con gran reverencia. Durante una meditación profunda, sentí que salía de mi cuerpo y flotaba por un campo de luz. No veía mi rostro, pero sabía que era yo. Soñé que hablaba con mi padre fallecido y me desperté con la clara sensación de que me había abrazado de verdad. Estaba en casa, pero tuve una visión vívida de estar en una sala antigua, con personas vestidas de forma diferente. Era tan real como este momento. Estas manifestaciones, que muchos llaman proyección de la conciencia, no son solo fenómenos curiosos. Son, en realidad, recordatorios de que somos mucho más de lo que pensamos. Son como pequeños desgarros en el velo de la materia, a través de los cuales el alma nos muestra su naturaleza expansiva, no local, eterna. Cayce hablaba de la bilocación, cuando el alma parece estar en dos lugares al mismo tiempo, como algo posible en estados de gran concentración espiritual. En sus lecturas
Relataba casos de personas que en profunda oración podían ser percibidas a distancia por sus seres queridos, no solo en pensamientos, sino con una presencia real, como si una parte de su ser hubiera sido enviada en una misión silenciosa de consuelo, luz o protección. Estas experiencias también se intensifican en momentos de transición entre la vida y la muerte. Muchos relatos de experiencias cercanas a la muerte describen sensaciones similares: una desconexión del cuerpo, un túnel, una luz, una sensación de paz inmensa. El alma, en esos momentos, parece recordar su origen, y a veces regresa con mensajes, otras con una nueva ligereza. Y lo más conmovedor es darse cuenta de que estos viajes no siempre son voluntarios. A veces son respuestas del alma a necesidades profundas, como cuando echamos de menos a alguien que se ha ido, y en sueños esa persona viene a visitarnos. Quizás no sea solo un sueño, quizás sea un encuentro real, en otra frecuencia. Kayse decía que el mundo espiritual no está ahí arriba, está aquí, en otra densidad, como una emisora de radio que, para poder escucharla, solo requiere que cambiemos la sintonía. Y eso es exactamente lo que ocurre en los viajes del alma. Cambiamos la frecuencia y por instantes tocamos lo invisible. Por eso no hay que tener miedo. El alma sabe a dónde ir, no se pierde, no se confunde. E incluso cuando volvemos sin recordar, algo dentro de nosotros se transforma. Un peso se disuelve, surge una claridad, un miedo antiguo desaparece sin explicación. Estos viajes también nos muestran algo precioso, que no estamos atrapados en la linealidad del tiempo. El pasado, el presente y el futuro son accesibles al alma como si fueran capas simultáneas. En los sueños, revisitamos escenas de vidas anteriores. En meditaciones profundas, podemos vislumbrar futuros potenciales. En momentos de silencio interior, escuchamos voces que no son de la mente, sino de la sabiduría que vive más allá de ella. Y hay una inmensa belleza en ello, saber que incluso cuando todo parece estancado, el alma sigue viajando, aprendiendo, sanando, recordando quién es. Quizás estés aquí, ahora, escuchando estas palabras, pero una parte de ti está allí, visitando un campo de recuerdos, un plano de luz, una conversación con alguien que te ama al otro lado. Y está bien, porque esos viajes no significan ausencia, significan movimiento, significan proceso, significan alma viva. Cuando regreses de uno de esos viajes, aunque no recuerdes nada, presta atención a tus sensaciones, a los pequeños cambios, a lo que ha cambiado en silencio. Quizás solo haya sido un sueño, o quizás una visita de tu alma al lugar donde reside tu verdad más profunda. ¿Alguna vez has tenido la sensación de estar flotando por dentro, como si no pudieras fijarte en nada durante mucho tiempo, ni en las personas, ni en los planes, ni en ti mismo? A veces no es falta de concentración, ni pereza, ni debilidad. Es el alma tratando de encontrar un punto de apoyo, un lugar donde anclar, una raíz. Edgar Cayce decía que el alma se ancla en el cuerpo a través de la coherencia entre lo que sentimos, pensamos y hacemos. Cuando hay verdad, cuando hay alineación entre la intención y la acción, cuando hay amor que late en nosotros de forma sincera, el alma se posa, permanece, habita. Pero cuando vivimos en la superficie, corriendo, compensando, fingiendo o sobreviviendo, el alma se vacía. Se aleja como quien busca oxígeno, como quien busca un espacio donde poder ser escuchada. Y entonces nos sentimos como hojas al viento, presentes, pero inestables, ocupados, pero vacíos, y tal vez cansados de un cansancio que no se cura con sueño. Según Kayse, hay 3 fuerzas que realmente anclan el alma en el aquí y ahora: el propósito, el amor y el servicio. El propósito no es un gran plan de vida o una carrera con un nombre bonito. El propósito es lo que tiene sentido para tu alma. Es lo que, cuando lo haces, te hace sentir completo. Sentir propósito es tener un sí silencioso en tu interior. Es cuando lo que haces en el mundo dialoga con quien eres por dentro.
Puede ser cultivar plantas, cuidar de alguien, escribir cartas o simplemente escuchar en silencio a quien necesita hablar. Lo que importa no es el qué, sino el cómo te entregas a ello. El amor, por su parte, es la sustancia del alma. Donde hay amor verdadero, aunque sea silencioso, aunque sea sencillo, hay tierra fértil para que florezca el alma. Amar es abrirse, incluso con miedo. Es mantener el corazón abierto, incluso después de las heridas. Y amarse a uno mismo es quizás el gesto más profundo de anclaje espiritual. Porque cuando te aceptas con ternura, le estás diciendo a tu alma, es seguro quedarse aquí. Y el servicio es el desbordamiento de estos dos primeros. Es cuando el propósito y el amor se transforman en una acción que toca al otro, no como una obligación, sino como una expresión natural del alma. Kayse enseñaba que servir es recordar que no estamos solos, es disolver el ego y dejar que la luz pase a través de nosotros. Pero ¿cómo cultivar esto en medio de la rutina, el dolor y la confusión? La respuesta puede ser más simple de lo que parece. El alma se ancla en los pequeños gestos. No necesita grandes ceremonias, necesita presencia. Y hay prácticas tan antiguas como la humanidad que sirven como imanes para ella. La oración, no la que se hace con prisa u obligación, sino la que nace del pecho, como un suspiro, como una confesión íntima. Hablar con lo invisible, con humildad, es como encender una vela dentro de uno mismo. Silencio. El mundo grita, la mente se acelera, pero el alma susurra, y solo se puede escuchar cuando todo dentro de nosotros se aquieta. No es necesario saber meditar, basta con detenerse, respirar, escuchar. Gratitud. Kayse decía que la gratitud es un puente directo al alma. Cuando damos las gracias, incluso por lo que es difícil, incluso sin entenderlo, abrimos una rendija por donde puede entrar la luz. Quizás hoy no sepas cuál es tu propósito. Quizás estés demasiado cansado para amar, o creas que no tienes nada que ofrecer. Pero si por un instante cierras los ojos y solo respiras, ya estarás anclándote. El alma necesita eso, un espacio interno donde pueda existir con suavidad, un cuerpo que la acoja como hogar, un corazón que la acepte, incluso cuando trae recuerdos dolorosos. ¿Y sabes cómo puedes darte cuenta de que tu alma ha comenzado a regresar? Las pequeñas cosas cambian. El color del cielo parece más vivo. Una vieja canción te emociona de nuevo. Escuchas a alguien con más compasión. Duermes con menos miedo. O lloras, pero esta vez sintiendo que hay algo dentro de ti que sostiene el llanto. Kayse decía que el cuerpo es un instrumento del alma y que para que ésta se manifieste, el cuerpo necesita afinar su vibración. No se trata de un esfuerzo físico, sino de una elección interior, vivir con más verdad, decir menos sí a lo que te vacía, decir más sí a lo que te calma. Y si aún sientes que estás lejos de ti mismo, no pasa nada. El alma no tiene prisa, pero escucha cuando la llaman. Quizás hoy puedas escribirte una carta a ti mismo, o hablar en voz alta con lo que no ves, o simplemente caminar sintiendo el suelo bajo tus pies. Cada pequeño gesto de presencia es un gesto de reconexión, porque el alma, cuando se da cuenta de que estás aquí, de verdad, comienza a regresar, lentamente, como quien reconoce un viejo hogar, y entonces lo que era vacío se convierte en refugio, lo que era dolor se convierte en cuidado, y lo que era ausencia se transforma en una presencia que, aunque invisible, lo sostiene todo. Quizás nunca te hayas parado a pensar en ello de esta manera, pero el cuerpo habla, y el alma también, no con palabras, sino con sensaciones, con gestos que surgen sin que te des cuenta, con ese brillo en la mirada que aparece o desaparece, sin previo aviso. ¿Alguna vez has mirado a los ojos de alguien y has sentido que había algo más? ¿Un calor? ¿Una dulzura? ¿Una chispa viva? ¿Y alguna vez has mirado a alguien o a ti mismo y has tenido la clara sensación de que faltaba algo, como si el cuerpo estuviera allí, pero la esencia se hubiera ido hacía mucho tiempo? Son percepciones del alma, pequeñas señales de que algo dentro de nosotros está o no está,
verdaderamente presente. Edgar Cayce decía que el alma deja huellas cuando habita plenamente en el cuerpo y también cuando se aleja. A esto lo llamaba vestigios de la presencia interior, y aprendió en sus lecturas a reconocer estas señales sutiles como mapas del viaje espiritual de cada ser. Empecemos por lo que ocurre cuando el alma está presente. El alma presente se manifiesta de formas muy sencillas, pero poderosas. Hay un brillo en los ojos que no proviene del cansancio ni del maquillaje, sino de dentro. Una luz silenciosa que se enciende cuando la persona está conectada con algo más grande que ella misma. También hay una compasión espontánea. No hay que esforzarse por ser amable. Es como si el corazón supiera por sí solo qué hacer. Las personas con el alma presente suelen acoger a los demás con una mirada completa, una escucha plena y una presencia genuina. No necesitan decir, estoy aquí. Ellas son el aquí. Otra señal es la calma incluso en medio del caos. No es ausencia de miedo ni de dolor. Es la conciencia de que hay algo más grande que lo sostiene todo, como un río que corre bajo la superficie, incluso cuando el mundo parece derrumbarse. Estas personas también disfrutan de las pequeñas cosas: una puesta de sol, un abrazo sincero, un café caliente en un día frío. El alma, cuando está presente, lo hace todo más denso, en el mejor sentido. La vida adquiere color, olor, textura. El tiempo parece ralentizarse y el ahora se vuelve suficiente. Pero, ¿y cuando el alma se ausenta? Ahí es cuando aparecen los síntomas más dolorosos y más incomprendidos. La ausencia del alma puede comenzar con apatía, una falta de voluntad que no es pereza, sino desconexión. La persona comienza a empujar la vida como si nada la tocara verdaderamente. Todo parece gris, incluso cuando el mundo está lleno de color. Luego viene la sensación de vacío, un agujero difícil de nombrar, como si por mucho que se llenara con cosas, personas o tareas, algo siguiera faltando. Un eco, un silencio dentro del pecho que ni siquiera el ruido del mundo puede acallar. Y, quizás lo más común, vivir en piloto automático, levantarse, trabajar, hablar, dormir, sin estar realmente presente en ninguna de esas etapas, como si la vida fuera una película y tú un espectador cansado. Las personas que viven así suelen decir cosas como: siento que solo existo, no vivo. Hay algo en mí que está lejos, pero no sé qué es. A veces me miro al espejo y no me reconozco. Es como si faltara yo. Este distanciamiento puede durar días, meses o incluso años. Y lo más triste es que, a menudo, nadie se da cuenta. La persona sigue funcionando. Sigue sonriendo en las fotos, entregando informes, respondiendo mensajes, pero por dentro está vacía de sí misma. Cayce veía esto con extrema compasión. Decía que cuando el alma se retira, lo hace porque está herida, porque no ha encontrado un espacio donde permanecer, y que su regreso requiere escucha, cuidado y paciencia. El alma no vuelve con promesas ni prisas, vuelve cuando siente que puede ser quien es, cuando el cuerpo se convierte en refugio, cuando el corazón se convierte en tierra fértil, cuando la mente deja de dominar y empieza a colaborar, y hay señales de que está volviendo. Una lágrima que se escapa sin razón, una sonrisa sincera, incluso en medio del dolor, un escalofrío al escuchar una canción, un deseo repentino de cambiar algo, un deseo de estar más cerca de uno mismo. Estas pequeñas señales son semillas, indican que algo se está reorganizando en tu interior, que se está produciendo un acercamiento, un retorno lento pero firme a la integridad. Y tú puedes apoyar ese regreso con gestos muy sencillos. Empieza observando lo que te vacía. ¿Qué situaciones, personas o rutinas te hacen sentir desconectada de ti misma? Y luego, con delicadeza, ve abriendo espacio, aunque sea 5 minutos al día, para estar contigo, para respirar, para escuchar lo que sientes. El alma no exige nada más que eso: presencia. Quiere ser sentida, quiere ser escuchada y sobre todo quiere ser acogida, incluso en tus silencios, en tus dolores, en tus partes olvidadas. No necesitas estar iluminado, no necesitas tenerlo todo resuelto.
Solo necesitas estar disponible para volver a ti mismo. Porque, como decía Kaise, toda alma cansada, algún día, vuelve a casa. Y tal vez, al reconocer estos síntomas en ti mismo, no estés comenzando una nueva búsqueda, sino, finalmente, respondiendo a la llamada silenciosa de volver al lugar donde tu alma te espera, dentro de ti. Hay personas que no saben explicar lo que sienten. Solo saben que una parte de ellas se ha quedado atrás. A veces esa parte se quedó en la infancia, en algún día de miedo o abandono. Otras veces se quedó atrapada en el cuerpo de alguien que ya se ha ido, o incluso se fragmentó en un silencio profundo, después de una decepción, un final, un dolor que nadie supo nombrar. Quizás tú también hayas sentido esto alguna vez, como si una parte de ti se hubiera quedado en otro tiempo, en otra casa, en otro cuerpo, como si, a pesar de crecer, vivir, caminar, algo dentro de ti no hubiera venido contigo. Edgar Cayce hablaba con profunda compasión sobre estas pérdidas del alma. No utilizaba este término literalmente, pero describía con frecuencia estados en los que la persona parecía haberse desconectado de partes esenciales de sí misma. Y decía algo importante: el alma nunca se pierde por completo. Espera, se retrae, pero puede ser llamada de vuelta. Él creía que el reencuentro con esas partes olvidadas comienza con una elección, la de vivir con verdad. Y eso, en esencia, significa dejar de huir de uno mismo. Cuando empiezas a acercarte a tu dolor, no para dramatizarlo, sino para escucharlo, algo se realinea. Cuando dejas de decir, todo está bien, cuando no lo está, algo se despierta. Cuando acoge la tristeza sin querer expulsarla, sin avergonzarse de ella, algo de su alma, que estaba oculto, comienza a regresar. Muchos de nosotros aprendemos desde pequeños a enterrar lo que sentimos. Nos enseñan a ser fuertes, a seguir adelante, a no mirar atrás. Pero el alma no entiende esos lenguajes. Está hecha de memoria, de sensibilidad, de presencia. Y cada vez que negamos una parte de nuestra experiencia, negamos una parte de ella. Pero, ¿cómo recuperar lo que se ha olvidado? Hay caminos, sencillos pero profundos. Uno de los caminos más mencionados por Cayce era la contemplación sincera. Sugería que al final del día, antes de dormir, revisáramos nuestros sentimientos, los encuentros que habíamos vivido, las decisiones que habíamos tomado. No para juzgarnos, sino para observarnos con claridad. Esta práctica, realizada en silencio, con calma, funciona como un hilo que va cosiendo los pedazos dispersos del alma. Otra forma es el retorno a la naturaleza. Cayce decía que los elementos, el agua, el viento, la tierra y el fuego, tienen la capacidad de curar y reintegrar. Un baño en el mar, un paseo descalzo, el calor de una vela encendida mientras respiras con presencia, todo ello son gestos de reencuentro, porque en la naturaleza no hay prisa, no hay exigencias, solo hay presencia, y es en esa frecuencia donde el alma se siente segura para regresar. También están los recuerdos espontáneos. A veces, un olor, una canción, una imagen traen de vuelta emociones que estaban dormidas, y junto con ellas viene un fragmento del alma que quedó atrapado en ese momento. En lugar de huir, tal vez puedas escuchar, sentarte con ese recuerdo sin prisas, permitir que traiga lo que necesita traer, y entonces, con suavidad, se disuelve, y algo dentro de ti se reintegra. Técnicas más profundas, como la regresión consciente o las terapias transpersonales, también pueden ayudar. Pero Cayce siempre recordaba que lo más importante no es la técnica, sino la intención. No se trata de descubrir vidas pasadas por curiosidad, sino de permitir que el alma muestre lo que necesita ser sanado en el momento adecuado y de la manera adecuada. Y sobre todo, el silencio interior. El alma habla en voz baja, muy baja, y a veces para escucharla necesitamos estar solos durante un tiempo, pero no esa soledad ruidosa llena de distracciones, sino una soledad acogedora, donde simplemente respiramos. En un mundo donde todo exige una respuesta, el alma pide que se la escuche, y en ese silencio regresa, porque como decía Cayce,
El alma conoce su hogar y vuelve cuando hay luz. Las señales de que te estás reintegrando pueden ser sutiles. Una emoción que surge de la nada. Un sueño en el que te encuentras con alguien a quien has perdido. Un día en el que consigues reír de verdad. Un momento de paz que llega sin motivo. Estos pequeños milagros no son obra del azar. Son indicios de que te estás recordando a ti mismo. Y cada recuerdo es un pedazo del alma que vuelve a casa. Puedes sentir un poco de dolor en este proceso. Y eso es natural. Cuando partes de nosotros regresan, traen consigo lo que llevaban consigo. A veces, el reencuentro comienza con una lágrima antigua. Pero no temas. Esa lágrima es curación, es liberación. Es la señal de que estás volviendo a ser completo. Y ser completo no es dejar de sufrir para siempre. Es saber que incluso con heridas, estás aquí, lo suficientemente completo como para sentir, para amar, para permanecer. Si hay algo dentro de ti que todavía parece lejano, no te precipites, pero tampoco lo abandones. Solo llámalo, con ternura, como quien llama a un hijo para que vuelva a casa, y repite, incluso en silencio, vuelve, alma mía. El mundo puede ser duro, pero yo estoy aquí, y ahora te veo. Quizás, después de todo lo que has escuchado hasta ahora, algo dentro de ti sea diferente. No porque hayas encontrado todas las respuestas, sino porque, quién sabe, has empezado a hacer preguntas más sinceras. ¿Y si la parte de ti que estaba lejos ya estuviera volviendo poco a poco, solo porque finalmente has decidido escucharla? El alma es tímida, no se impone, no exige, espera. Espera a que disminuya la prisa, que el ruido interno se convierta en escucha, que el cuerpo, ese templo silencioso, vuelva a ser un hogar y no solo un refugio. Edgar Cayce solía decir que lo que cura el alma es volver al propósito de estar aquí, no el propósito con mayúscula, ese que parece grandioso e inalcanzable, sino el propósito íntimo, silencioso, ese que sientes cuando haces algo sencillo y te sientes completo. ¿Te has sentido completo hoy? No importa la edad que tengas, ni el tiempo que crees haber perdido. El alma no mide la vida en años, sino en instantes de presencia. Y tal vez una parte de ti solo esté esperando un gesto, un café preparado con calma, una ducha tomada como una oración, un instante de silencio entre la respiración y el pensamiento, porque el alma, esa fuerza invisible que te atraviesa, no quiere que la entiendas. Solo quiere ser sentida. Quizás no puedas explicárselo a nadie, pero dentro de ti duele. Duele no saber quién eres, hacia dónde vas, qué tiene aún sentido. Duele sentirse desconectado, como si tu luz estuviera encendida en otro lugar, y tu cuerpo aquí, parado, en la oscuridad. Pero hoy tal vez algo está empezando a encajar, y no tienes que hacer nada grandioso con eso. Tal vez solo respirar. Solo dar gracias, incluso sin saber por qué. Solo reconocer que, a pesar de todo, todavía sientes. Y sentir, en tiempos como estos, ya es una forma profunda de estar vivo. Piensa en las veces que te has emocionado sin motivo, en los escalofríos que has sentido al escuchar una canción, al mirar al cielo, al tocar la mano de alguien. Eso era tu alma recordándote, estoy aquí, todavía estoy aquí. Puede que estés cansado. Puede que sientas que has perdido pedazos por el camino, pero aún así, hay algo en ti que nunca se ha roto, algo que ha sobrevivido a la pérdida, al duelo, a la espera, a las despedidas, algo que aún brilla, incluso bajo las cenizas. Esa es tu alma, y está más cerca de lo que imaginas. Quizás aún no esté completa, quizás parte de ella aún esté en silencio, pero ella escucha, ella percibe cuando te acercas, y a cada gesto sincero, ella responde, con una lágrima, con un sueño, con ese silencio que, al estar tan lleno, no necesita palabras. Así que te invito ahora a preguntarte con ternura, ¿dónde está mi alma en este preciso momento? Y escucha, no con los oídos, sino con el corazón. Quizás te responda, quizás se acerque solo con tu pregunta. Y eso ya será el comienzo de una nueva presencia, porque en el fondo
Nunca has perdido tu alma. Solo esperaba que te acordaras de llamarla. Y si has sentido algo en este vídeo, quizá ya haya empezado a volver. Comenta a continuación. ¿Sientes que tu alma está presente en tu vida? ¿O hay algo dentro de ti que aún está lejos? Si este contenido te ha llegado al alma, suscríbete al canal. Aquí, cada palabra es una invitación a volver a casa, el hogar que siempre ha sido tú. Que tu alma encuentre refugio, que tu luz vuelva a brillar y que el silencio dentro de ti se llene poco a poco de presencia. Hasta el próximo viaje.